Vamos a entender como memoria pulmonar a todo aquel evento vascular que cursa con presencia de trombos únicos o múltiples, de diferente tamaño, de diverso tamaño, que puede ser ubicado a cualquier nivel, a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿ok? Ya sea a nivel arterial o sea a nivel venoso. Tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es la forma de presentación que se va a dar? ¿Cuáles son los componentes que se van a dar como agentes causales de esa tromboembolia pulmonar? Fundamentalmente vamos a tener tres aspectos importantes que tomar en cuenta en el paciente como probables agentes causales de esta tromboembolia, conocidos como la triada de Virchow. La triada de Virchow lo que va a considerar es la presencia, primero, de estasis. ¿A qué llamamos estasis? A un enlentecimiento del transcurrir de la sangre a través de un vaso cualquiera, sea este arterial o sea este venoso. ¿Ok? Estasis. Daño no arterial va a ser aquel daño que se va a iniciar o que se va a instalar a nivel de la capa endotelial de los vasos, ¿ya? Y un estado de hipercoagulabilidad. Ese estado de hipercoagulabilidad, generalmente patológico, puede ser de cualquier causa, ¿ya? Puede ser una falla hepática, la que condiciona de por sí alteraciones en el perfil de coagulación y provoca hipercoagulabilidad. Puede haber un trastorno hematológico que también puede causar con hipercoagulabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de causas o de agentes causales para lo que es una hipertensión pulmonar, debemos tomar primero en cuenta la teoría de Virchow con estos tres componentes: la estasis vascular, el daño endotelial y un trastorno en la coagulación con un estado de hipercoagulabilidad. En ese entender, tomando en cuenta esos tres aspectos, debemos nosotros entender cuáles son, dentro de cada uno de estos estados, los principales agentes causales, ¿no es cierto? Habíamos hablado de estasis, ¿ya? La estasis vascular tiene muchos agentes que pueden producirla, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso es para que ustedes hagan lectura, pero en términos generales. Un paciente cae en estasis vascular, por ejemplo, cuando es un paciente que tiene un estado de postración, ya sean posoperados, pacientes que tienen algún tipo de intervención quirúrgica, ya sea esta de la naturaleza que sea, y que le obliga a estar tiempo después reposando en cama. Estos pacientes tienen todo el derecho a hacer estasis vasculares y a provocar o a producir trombos. ¿Okay? Los trombos van a tener una característica de ser fundamentalmente de contextura grasa. Por ejemplo, si yo tengo un paciente al cual lo someto a una intervención quirúrgica en huesos largos, por ejemplo, una fractura comminutada de fémur o tibia peroné, qué sé yo. Si ustedes, bueno, todos hemos hecho anatomía en algún momento, hemos visto que la médula ósea tiene gran componente graso, ¿no es cierto? Ese componente graso, al momento de hacer el procedimiento de la reducción de lo cominutado de la fractura o las partes del hueso que está fracturado, podemos producir que pequeños fragmentos de esta grasa entren en los vasos sanguíneos y empiecen a circular. Entonces, es por eso que un paciente que es posoperado y que va a estar sometido a postración tiene que estar con anticoagulación profiláctica y tiene que estar también con estabilizador de placa, ¿ya? Entonces, pacientes por cirugía, los posparto también. Cuando hagan ginecología y vean esta situación de posparto, son trastornos, son cambios fisiológicos que se dan durante la gestación. Son múltiples los cambios que se dan en la mujer cuando está gestando. Dentro de estos, al momento de que da a luz, ¿ya?, y se desprende la placenta, ustedes van a poder revisar con más detalle cuando lleguen al curso. Pero al desprenderse la placenta, también hay desprendimiento de vasos. Los vasos penetrantes de la placenta que entran en la circulación de la mama para conseguir sangre para el producto, se desprenden entre sí. Entonces, ese desprendimiento puede provocar también, de hecho, que la mama presenta retrocesos en el perfil de coagulación. Y pueden haber pequeños trombos que se forman a ese nivel. Entonces, esos vasitos que se rompen y que tienen esos trombitos pueden llegar a la circulación general de la mama y producir embolias múltiples en tesas, tromboembolia pulmonar.
¿ya? Reposos prolongados, fractura de extremidades, ojo, pero siempre tiene que haber compromiso de un hueso largo, caso húmedo, cúbico, radio, fémur, etc. Los que ustedes conocen. Y las trombosis venosas, que también tienen agentes causales, pero no tanto originados por los aspectos traumatológicos o quirúrgicos, sino tiene que ver con trastornos de repente en el tejido amiloide, tiene que ver con trastornos en el tejido conectivo, ¿no? Por patologías autoinmunes, lupus, vasculitis, etc. Problemas glomerulares también pueden condicionar trombosis a nivel de la vena renal. Son los principales agentes causales que pueden provocar estasis vascular en el paciente. La estasis venosa, fundamentalmente dado por insuficiencias venosas, viajes prolongados, pacientes que tienen que viajar más de 20, 24 horas y están sentados en una sola posición, pueden producirse también las tromboembolias, hemorragias pulmonares, pero esto ya patologías que son mucho más especiales, como la lesión intravascular, la cirrosis, las hemoglobinias paroxísticas también, como agentes causales de patología o estasis venosa. Y estados procoagulantes, patologías hematológicas, hay déficit vitamínico, hay patologías oncológicas que pueden producir estos estados de procoagulación y favorecer la presencia de la tromboembolia pulmonar. Muy bien. Entonces, esto como agentes causales, ¿ya? Importante, ¿cómo clasifico yo a la hipertensión pulmonar? Vamos a irnos primero por acá. La tromboembolia pulmonar, ¿ya? Va a producir aumento a nivel de las presiones intravasculares en el lecho vascular. Por eso es importante que ustedes conozcan cómo se clasifica la hipertensión pulmonar para poder familiarizarse con lo que es la tromboembolia. Cuando estoy hablando de patologías tromboembólicas, tengo que tomar en cuenta que tengo que ubicarlo en el grupo 5 o en el grupo 3, dependiendo del factor que yo encuentre, ¿ya? Dependiendo del antecedente que yo tenga en el paciente. En el grupo 3 de la hipertensión pulmonar voy a tener todos aquellos pacientes que presentan hipertensión pulmonar y que están familiarizados o que están relacionados, con enfermedades pulmonares. Dentro de lo que es la enfermedad pulmonar está la tromboembolia pulmonar. Entonces me va a producir en cierto punto o en cierto grado tromboembolia pulmonar, me va a producir hipertensión pulmonar. Y también puede estar dentro de algunos desórdenes, ya sean los desórdenes hematológicos, como está ahí, trastornos sistémicos, lo que son las vasculopatías las colagenopatías, ¿no es cierto? Trastornos metabólicos e incluso presencia de patología neoplásica, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes se familiaricen con eso. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando ustedes lo reciben, puede que lo primero que ustedes encuentren sea un cuadro clínico compatible con una hipertensión pulmonar. Y pueden pensar que el cuadro de hipertensión pulmonar tiene múltiples causas y no se toma en cuenta la posibilidad de estar frente a una tromboembolia pulmonar. Siempre hay que estar pendiente de eso, ¿ya? Vamos a hablar de la trombosis pulmonar desde un punto de vista de compromiso del parénquima pulmonar. Hablamos de un masivo, de un submasivo y de un bajo riesgo. Esto relacionado a qué, como les repito una vez más, a la cantidad o al porcentaje de compromiso que yo tenga de parénquima pulmonar. Los de bajo riesgo, que generalmente, felizmente son los de mayor frecuencia, más o menos hasta un 75% de los casos, son aquellos que van a haber tromboembolias pulmonares, pero que no va a condicionar una falla respiratoria en el paciente. Puede haber algún tipo de manejo de manifestación clínica, pero no va a ser grave ni va a condicionar un riesgo de vida para el paciente. Lo que sí va a ocurrir, por ejemplo, con el submasivo y con el masivo. Cuando hablamos de un tromboembolismo submasivo, hablamos más o menos de 25% de los casos que tienen más de la mitad de la afectación del parénquima pulmonar y que esto condiciona ya una clínica respiratoria mucho más comprometedora para el paciente. Cursa fundamentalmente con disfunción a nivel del ventrículo derecho. ¿Y por qué disfunción del ventrículo derecho? Porque ustedes saben que ante cualquier problema, ante cualquier alteración de presiones a nivel del lecho vascular pulmonar, el primero que sufre, porque es retrógrado, va a ser el ventrículo derecho, ¿ok? Y también va a haber ya un alto deterioro clínico. El paciente va a presentar mucha más patología o mucho más clínica respiratoria. Y en un masivo, que son pocos los casos felizmente, ya hablamos de por lo menos unas 3/4 partes del compromiso de parénquima pulmonar. Esto ya habla de un paciente que está crítico, con una trombosis extensa, que
Puede afectar la mitad de los vasos pulmonares, pero la afectación funcional, que es la respiratoria, puede abarcar mucho más. Va a haber disnea, síncope, hipotensión y cianosis. Esto relacionado fundamentalmente a que esa pequeña porción de pulmón que queda funcionante queda insuficiente para hacer el intercambio gaseoso. Es por eso que se da esta clínica. Y estamos a puertas de un shock cardiogénico, porque ese paciente va a empezar a presentar falla cardíaca en cualquier momento y una falla catastrófica. Fallecen por insuficiencia o por un daño a nivel de órganos de forma múltiple. Al haber una falla respiratoria, va a haber compromiso sistémico, ¿no es cierto? Va a haber disminución en la poscarga, va a haber disminución en la precarga, va a haber falla renal, por ejemplo, por falta de volumen que llegue a las arterias aferentes. Puede haber alteraciones a nivel, o lesiones isquémicas a nivel de intestino, infartos renales, o sea, muchas cosas. Todo a raíz de este shock cardiogénico, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros nos familiaricemos con los tipos de tromboembolia pulmonar dependiendo del riesgo que tiene el bajo riesgo, un submasivo y masivo. Un poco más para pulir ese concepto, tenemos este de acá. Ya. Ahí vamos a hablar del riesgo bajo, aquel que tiene poco compromiso pulmonar. Y estos, fundamentalmente, deben tener más o menos esos antecedentes, ¿no es cierto? Pacientes que tienen edad avanzada, ¿ya? Aquellos que son sometidos a cirugía laparoscópica, ¿ya? Aquellos que presentan reposo en cama por más de 3 días, ¿ya? Viajes más o menos de 6 a 8 horas, obviamente se refiere a pacientes que están sentados todo este lapso de tiempo. Estados de obesidad mórbida, presencia de varices e incluso la gestación ya me da un riesgo bajo para padecer hipertensión o tromboembolia pulmonar. Un riesgo moderado ya tiene que ver el aspecto neurológico, el aspecto quirúrgico, el aspecto traumatológico e incluso los estados neoplásicos. Y el riesgo alto, ya pues definitivamente lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Ya sea el compromiso de huesos largos o fracturas de cadera, con cirugías mayores pueden condicionar gran posibilidad de presencia de tromboembolia pulmonar. Entonces hay que familiarizarse con los riesgos. Estos riesgos son los que nos van a ayudar a determinar el pronóstico, que nos van a ayudar a determinar un plan de trabajo para lo que es el paciente que catalogamos nosotros como tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que nosotros debemos tomar en cuenta? Cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, debemos entender que debemos tomar en cuenta en el paciente antecedentes clínicos, comorbilidades, antecedentes quirúrgicos y patologías previas. ¿Ok? Entonces, hablamos acá, por ejemplo, de antecedentes de trombosis venosa profunda, hallazgos en la frecuencia cardíaca, antecedentes de inmovilización, presencia de cuadros previos de trombosis venosa o de tromboembolia pulmonar, si ha hecho neumoctisis en algún momento o si tiene alguna patología neoplásica. En base a esto, yo hago o cumplo puntajes, y dentro de esos puntajes yo hablo de probabilidad de padecer la hipertensión pulmonar. Ahora, la tromboembolia pulmonar. Cuando yo estoy pensando que mi paciente tiene tromboembolia pulmonar, debo apoyar mi sospecha clínica en un examen de laboratorio que me va a ayudar a determinar la presencia de trombos a nivel del lecho vascular pulmonar, que es el dímero D. El dímero D me ayudará a determinar si realmente mi paciente está en un estado protrombótico. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta el dímero D para tener esa certeza. Es utilizando los criterios de Wells. Otra forma de evaluar tromboembolia pulmonar es utilizando la escala de Ginebra. También, como ustedes se pueden dar cuenta acá, y hay analítica que se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, un análisis de gases arteriales, porque me hablan de presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, etcétera, etcétera. También criterios clínicos como la frecuencia cardíaca, la presencia de teleclasias, la presencia de la edad, también es un agente. Si hay o no excursión de vasos pulmonares o elevación de mi diafragma, etcétera, etcétera. Entonces, estos hallazgos también me permiten tener un puntaje.
y en base a ese puntaje yo determinar la probabilidad clínica de que el paciente padezca o no una tromboembolia pulmonar. Y la escala PESI también es otra forma que tenemos nosotros de evaluar cuál es el riesgo de nuestro paciente de algún tipo de complicación por posibilidad de muerte. Esta escala PESI la vamos a utilizar nosotros cuando estamos en un ambiente o en un área de emergencia, en un área crítica. Entonces, encontrar rápido antecedentes, determinar hallazgos clínicos que me puedan ayudar a completar el puntaje y en base a eso determinar el riesgo que tiene este paciente. Pero como les digo, esto no es escala de uso habitual. Utilizamos nuestro Wells y utilizamos nuestro Ginebra para evaluación en general. Esta escala PESI es para pacientes que están en área crítica. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que yo voy a encontrar desde el punto de vista clínico en el paciente? Tenemos signos y síntomas que están ordenados más o menos en un porcentaje de mayor frecuencia a menor frecuencia. Entonces, con lo que el paciente puede venir más frecuentemente es con dificultad para respirar, ¿ya? Con alteraciones en la posición, ¿no es cierto? Pueden haber dolor torácico con características pleuríticas, ¿ya? Y no pleuríticas en algunos casos, hallazgo de tos que puede causar con hemoptisis, sensación de mareo que es mucho menos frecuente y dolor, básicamente a nivel de partes blandas. Pero fundamentalmente el cuadro respiratorio es lo que debe llamarnos a la atención. Y lo que son signos clínicos, ya lo que nosotros encontramos como producto de la evaluación, la presencia de taquicardia, taquicardia, la diaforesis, puede o no, más o menos haber aumentos de temperatura, componentes respiratorios o de falla cardíaca como la ingurgitación yugular, la cianosis, la presencia de crépitos y bilancias a nivel de la evaluación en campos pulmonares, los roncantes también, etcétera, y signos de trombosis venosa profunda. Si yo tengo un paciente que tiene el antecedente de una trombosis venosa profunda o tiene signos en ese momento de trombosis venosa profunda y estoy en la disyuntiva, tengo que confirmar. Es mucho más fácil confirmar la trombosis venosa profunda que la trombosis arterial, para la tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque la tromboembolia pulmonar necesita, aparte de la evaluación clínica y el dímero D, una imagen para poder evidenciar los puntos de trombosis. En cambio, con un Doppler simple a nivel venoso que se encuentra en cualquier hospital, yo puedo determinar si la paciente o el paciente tiene trombosis venosa profunda. Si tengo un paciente con trombosis venosa profunda, está con un cuadro respiratorio con esas características, tengo que sospechar que estoy frente a una tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Pero me puedo basar en ese hallazgo. Este es el consejo sintomático que yo puedo encontrar en un paciente con tromboembolia pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico? ¿Qué es lo que va a producir todo este cuadro de la tromboembolia pulmonar? Los émbolos van a tener, como les acabo de mencionar al inicio de la clase, múltiples maneras de formarse, pero fundamentalmente estos émbolos van a ser de consistencia grasa, ¿ya? Entonces, al ser esta la consistencia, puede ser producido por cualquier tipo de intervención quirúrgica que ya se les ha mencionado. La presencia de este émbolo va a condicionar dos alteraciones fundamentales de arranque. Una alteración a nivel del lecho vascular y un fenómeno químico que es la liberación de las aminas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el lecho vascular? Si va a haber trombos múltiples, va a haber lugares en ese lecho vascular que van a estar taponados con ese trombo y que van a impedir el paso de la sangre. Por ende, el lecho vascular va a verse muy disminuido y eso va a condicionar la presencia de aumento en la resistencia vascular, obviamente, porque el volumen de sangre no va a cambiar, lo que va a alterarse es la presencia de vías por donde circular esa sangre, por eso aumenta la resistencia vascular y disminuye la perfusión. ¿Por qué? Porque va a haber partes del parénquima pulmonar que no van a recibir sangre porque la arteria que llegaba hasta ese lugar está taponada. Entonces va a haber disminución de la perfusión. Si disminuye la perfusión, o sea, el aporte de oxígeno, vamos a encontrar aumento en el espacio muerto.
parénquima pulmonar que no recibe aporte de oxígeno y no realiza intercambio gaseoso y disminuye el surfactante. ¿Qué es el surfactante? ¿Qué será? Doctor, allá usted del bonito azul. ¿En qué está? ¿Qué es surfactante, doctor? A ver. ¿Qué es? Que recubre el alveolo. Sustancia tensativa que recubre el alveolo. Ya, lo recuerdo más o menos. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda dar otro concepto? Ya, listo. El surfactante es aquella sustancia encontrada en el espacio alveolar que se produce a la tercera semana de gestación. Ya, listo. Pero es algo importante, no, eso es cierto. Algo así. Pero es algo importante que hay que tomar en cuenta. Los conceptos están bien, pero hay algo que falta en el concepto. Ajá. El surfactante Pues no me acuerdo mantiene dónde la estaba. arquitectura del alveolo. Ah, Esa forma que tiene de racimo de uvas se va a dar fundamentalmente por la presencia del surfactante. ahí estoy viendo, pero espera, estaba procesando todavía. Entonces, si yo pierdo ¿Qué surfactante, deriva? ese racimo de uvas, que es el alveolo, se convierte en un globo y pierde su capacidad de intercambio gaseoso. Es por eso que la pérdida de surfactante va a producir atelectasia. ¿Y qué es una atelectasia? Es parénquima pulmonar, que es como esponjita, ¿no? Que tiene su forma fundamentalmente por el aire que circula a través de. Cuando ya no hay aire, cuando la circulación se pierde o cuando los alveolos pierden su arquitectura, se colapsa. Y esa parte del pulmón que ya no sirve está constituida por una atelectasia. Si vamos a encontrar atelectasias y vamos a encontrar un mayor espacio muerto, o sea, un mayor espacio pulmonar sin intercambio gaseoso, vamos a alterar la concentración de oxígeno en cuanto a lo que es la relación ventilación-perfusión. ¿Qué es esto? Y por ende, hipoxemia. ¿No es cierto? Por otra parte, cuando nosotros dañamos o vemos muy incrementada la resistencia vascular, obviamente, eso es concepto básico de hipertensión pulmonar. Si aumenta la presión a nivel derecho vascular pulmonar, vamos a empezar a encontrar shunts. ¿Qué es un shunt? Un shunt es una comunicación que va a transgredir presiones que son fisiológicas y va a invertirlas. Este shunt que se va a dar a nivel extrapulmonar o también intrapulmonar va a producir hipoxemia. Y por sí sola, la hipertensión pulmonar va a empezar a dañar primero al pulmón y luego al corazón, produciendo un corte pulmonar. ¿Ok? Desde el punto de vista bioquímico, la liberación de aminas fundamentalmente va a producir broncoespasmo y vasoconstricción. ¿Qué significa broncoespasmo? Los bronquios, la vía respiratoria en sí, es una secuencia de tubos ramificados, ¿no es cierto? Cuando hablamos de espasmo, hablamos de que el tubo que tiene una arquitectura empieza a aumentar y disminuir en su lumen. Y eso altera el flujo de oxígeno, el flujo de aire, perdón. Y añadido esto, vasoconstricción. O sea, no contento el árbol bronquial con estar en espasmo, la circulación que va en paralelo a la vía respiratoria se pierde. ¿Por qué? Porque los vasos empiezan a disminuir su calibre y empieza a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo. Al darse el broncoespasmo y no controlarlo, se dan las atelectasias, porque en algún momento ese broncoespasmo, esa apertura y cierre de la vía respiratoria va a condicionar un cierre total. Y si no hay aire, el parénquima pulmonar pierde su arquitectura y se atelectasia. ¿Ok? Y vamos a dar otra vez la alteración a nivel del cociente, que es ventilación-perfusión e hipoxemia. Con respecto a la vasoconstricción, nosotros ya entendemos que es una disminución en el lumen de la arteria que estamos estudiando. Va a haber un aumento a nivel de la presión hidrostática, se van a alterar las presiones transparietales a nivel de los vasos y va a haber una salida, una extravasación de líquido hacia el intersticio y eso va a producir un edema intersticial. No va a haber volumen circulante, ese volumen se va a ir hacia el tercer espacio y eso va a provocar congestión pulmonar por este edema. Al haber esta congestión pulmonar,
que se va a generalizar a nivel de todo el pulmón, las partes que todavía realizan intercambio gaseoso se van a ver alteradas. ¿Por qué? Porque histológicamente nosotros entendemos que hay una separación entre lo que es la membrana del alveolo. Hace falta otro así, ¿no es cierto? Este pedazo. Vale. Y lo llevamos al microscopio. Y vamos a encontrar esto. Este es el alveolo. Disculpen, soy pésimo de imagen. Y acá, el vaso. No me refiero al vaso de tomar, vaso, la vasculatura. ¿Vale? Entonces, nosotros, histológicamente, lo normal es que esto que es intersticio tenga una dimensión determinada. Cuando yo hablo de edema intersticial, me refiero a que histopatológicamente la pared alveolar se va a alejar mucho más de lo que es la pared vascular. Mucho más. Esta distancia acá ya no va a ser X, va a ser Y. Y al haber esta nueva distancia Y, ya no se va a dar un adecuado intercambio gaseoso. Al no haber este intercambio gaseoso, va a haber hipoxemia. ¿Y cuál es el evento clínico compensador de la hipoxemia? Taquimia, el paciente empieza a hiperventilar. E hipocapnia, eso ya es un componente, una consecuencia metabólica. Pero lo fundamental es el aumento en la frecuencia respiratoria. Después, posteriormente, va a haber también aumento en la frecuencia respiratoria. Entonces, este es el aspecto fisiopatológico que se va a dar en una tromboembolia pulmonar a raíz de la presencia de émbolos a nivel del lecho vascular del pulmón. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué cosa es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Ya. Primero, se han dado cuenta ustedes que al hablar de los signos y de los síntomas, ¿no?, en las dos listas que hemos visto hace un rato, los hallazgos no son muy específicos así. Podemos encontrar disnea en muchas patologías respiratorias, en muchas patologías cardíacas. No es potestad de la tromboembolia pulmonar. Lo mismo la ortopnia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que de repente nos ayudaría sería el antecedente de las intervenciones quirúrgicas en el paciente o un estado oncológico de la mente. Al ser una patología con una presentación clínica muy variada, nosotros tenemos que plantearnos diagnósticos diferenciales. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Es un diagnóstico que puede darse en paralelo con la patología que estoy pensando por una presentación clínica que es parecida, por una evolución clínica que es parecida, por agentes causales que son parecidos, etc, etc, etc. Entonces, el diagnóstico diferencial de tromboembolia pulmonar, como dice la diapositiva, es amplio, abarca muchas patologías, pero fundamentalmente tengo que sospechar en estas. ¿Qué podría pensar yo? Podría pensar que por la presencia de ese cuadro clínico característico que yo tengo, que yo estoy familiarizado para una tromboembolia pulmonar, de repente es un infarto miocardio que está cursando. Podría ser. De repente es una insuficiencia cardíaca, pero ya es congestivo, o sea, a nivel del labio izquierdo, por el tipo de compromiso que tiene. De repente es un proceso neoplásico. ¿Ok? De repente es un proceso relacionado a algo traumatológico o un proceso, qué sé yo, iatrogénico incluso, para presentar un neumotórax, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cuadros ansiosos. Habíamos visto con ustedes que el componente psicológico es muy importante al momento de presentar un cuadro clínico. Podemos dar frente a un paciente que somatiza una enfermedad por X de circunstancias que nos puede dar algún hallazgo muy parecido a una hipertensión, a una tromboembolia pulmonar, perdón, y que podríamos nosotros desviarnos de la situación pensando que es realmente eso, ¿no? Pero también puede formar parte de los diagnósticos diferenciales. Entonces, este es el flujo por el cual yo empiezo a hacer diagnóstico para tromboembolia pulmonar, dependiendo siempre de los riesgos.
¿ok? Si yo recibo a mi paciente y tiene un cortejo clínico que me determina un bajo riesgo para presentar riesgo de muerte en el paciente, por ejemplo, entonces hay la posibilidad de que sea clínicamente una tromboembolia pulmonar. Ante esta sospecha, yo lo que hago, primero, es un estudio laboratorial y segundo, un estudio imagenológico. Pero lo que me va a dar la sospecha, ojo, sospecha, no diagnóstico, es la presencia del valor del dímero D. Me va a dar la sospecha, ¿ok? Si yo tengo esto positivo, puedo pensar que es una tromboembolia pulmonar, angiotomografía. Pero si este parámetro no cuadra con una tromboembolia pulmonar, puedo descartar la tromboembolia. ¿Ok? La repito una vez más. El dímero D no es diagnóstico, es un orientador laboratorial. Si tengo un cuadro clínico y sospecho, le hago un dímero D. Si el dímero D me sale como mayor a 500, tengo todo el derecho a pensar que es una TEP, angiotomografía. Pero si me sale menos de 500, es imposible que sea una TEP. Entonces, la descarto. ¿Ok? Si a pesar de que el dímero D me da un valor mayor a 500, le hago el angiotomo y el angiotomo no sale nada, valoro. ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más tiene sensibilidad para el diagnóstico? ¿El laboratorio o la imagen? La imagen es mucho más sensible. Puede que el laboratorio me haya dado un error en el valor, ¿ya? Y que al estudiarlo imagenológicamente yo no encuentro la alteración propia de una tromboembolia pulmonar. Entonces, si no lo encuentro, la descarto. ¿Ok? Pero si se confirma con esta imagen, pues le inicio tratamiento. Ahora, eso cuando el paciente me da tiempo para actuar, cuando el paciente no presenta un alto riesgo. Pero ¿qué pasa si tiene un riesgo alto? Tengo que estudiarlo imagenológicamente desde el principio. Desde el principio, ¿ok? Pero el problema es que las angiotomografías toman mucho tiempo para preparar al paciente. Lo más fácil es hacer una tomografía primero, de rápido. Entonces, en una tomografía yo voy a encontrar alteraciones a nivel de la vasculatura pulmonar que me pueden dar la idea de estar frente a una TEP. Cuando yo tengo eso, ante la sospecha, ya inicio manejo. Voy a empezar a anticoagular, etcétera, tomar mis medidas hasta que esté en condiciones de la angiotomografía. Y de ahí su flujo. Entonces, hay que tomar en cuenta siempre, y el resto, si es que la tomografía no sale pues compatible con eso, puedo pensar de repente en una sobrecarga de ventrículo derecho, y si eso se confirma, le inicio el tratamiento, y si no, también se descarta la tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Al ser una tromboembolia pulmonar, una patología netamente vascular, ¿ya? El cuadro clínico va a ayudarle bastante, ¿ok? Pero la única forma de tener la certeza de una patología vascular de esta naturaleza en el hecho vascular es teniendo una imagen. Es la única forma. Y de estas imágenes, la que más información me va a dar por su sensibilidad y especificidad es la angiotomografía. La angiotomografía es la que me da diagnóstico. ¿Queremos hablar de un gol estándar para tromboembolia pulmonar? Angiotomografía. ¿Ok? El dímero D es un orientador laboratorial, nada más. Puede que en alguna bibliografía diga que el dímero D es el que va a dar el diagnóstico, no es así. ¿Ya? Para lo único que me sirve es para orientar mi hallazgo clínico. ¿Ok? Eso cuando mi paciente me da tiempo para estudiarlo. Pero si no me da tiempo de estudiarlo, ya no voy a hacer el estudio laboratorio porque eso toma tiempo. Lo someto a la tomografía y ahí determino con una imagen previa si es que hay o no cambios que sean compatibles con eso. Si hay cambios compatibles, angiotomo. Y ahí sigo mi flujo. ¿Ok? Pero siempre tiene que haber un estudio imagen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso sería todo. ¿Una pregunta? ¿Algo que me haya quedado claro? ¿O todo ha quedado claro? Felizmente esta batalla para el segundo aporte, así que no se tiene que preocupar. Está sencillo. Está sencillo. La cosa es que se entienda nomás que lo revise cuando lleguen a la casa y